África es conocida por ser el continente habitado más antiguo de la Tierra, desde una antigua mandíbula hasta los dibujos más antiguos jamás encontrados. He aquí 7 cosas que los arqueólogos descubrieron en África y que conmocionaron al mundo. Número 7. Lucy. A pesar de su nombre moderno, Lucy es uno de los especímenes más antiguos que hemos descubierto. Para ser más precisos, Lucy es un australopiteco de 3,2 millones de años. Sus restos fueron descubiertos en un típico día soleado de noviembre de 1974 en las áridas regiones de Adar, Etiopía. A pesar de que han pasado décadas desde su descubrimiento, sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la región. ¿Por qué es tan importante? Bueno, aparte de ser uno de los antepasados humanos más antiguos descubiertos, proporcionó pruebas concretas de que nosotros, o al menos nuestros predecesores, caminábamos sobre 2 piernas antes del desarrollo de grandes cerebros en la evolución humana. Este descubrimiento desafió las nociones previas sobre la secuencia de la evolución humana. Además, Lucy conservaba intacto el 40% de su esqueleto, y aunque eso no parezca mucho, sigue siendo una buena parte de su esqueleto para un espécimen de su edad. Sus dientes por sí solos aportaron datos que ayudaron a los investigadores a concluir que su especie tenía una dieta variada, que probablemente incluía alimentos de origen vegetal y posiblemente carne obtenida con herramientas. Comprender a Lucy nos ayuda a apreciar de dónde venimos y cada hueso nos ayuda a aprender más sobre cómo llegamos a ser humanos. Número 6. Gran Zimbabue. El Gran Zimbabue, situado en la región sudoriental de Zimbabue, a unos 19 kilómetros al sudeste de Musbingo, antes conocido como Fuerte Victoria, es una extensa ruina de piedra de una africana de la Edad de Hierro. El descubrimiento y los hallazgos de estas ruinas son asombrosos. Situada en un lugar estratégico, fue un próspero centro económico alimentado por el comercio de oro y marfil en su apogeo. El yacimiento se divide en 3 partes principales: el complejo de la colina, el gran recinto y las ruinas del valle. El complejo de la colina se considera la parte más antigua del Gran Zimbabue y se cree que se utilizó como lugar real y religioso entre los siglos X y XV. Gran Zimbabue fue una bulliciosa comunidad, pero en sus últimos años quedó en gran parte abandonada. Con el declive de la ciudad, las técnicas de fabricación de cerámica se trasladaron a Kami, que ahora también está en ruinas, se dejó en decadencia y no fue hasta finales del siglo XIX cuando se confirmó la existencia de las ruinas. A pesar de su grandeza, la historia del Gran Zimbabue se ha visto empañada por la controversia. Sobre todo durante la época a finales del siglo XVII, cientos de exploradores europeos visitaron el lugar y se pensó que las ruinas eran la legendaria ciudad de Ofir, el supuesto emplazamiento de las minas del rey Salomón. Con lo grandiosas y bien hechas que estaban las estructuras, se atribuyó enormemente la Gran Zimbabue a civilizaciones antiguas como la fenicia, la griega o la egipcia, ya que muchos creían que los africanos no podían haber construido una ciudad tan impresionante. Afortunadamente, arqueólogos y expertos han confirmado hoy que, en efecto, fue construida por los antepasados del pueblo Shona, uno de los primeros pobladores de África, y así hoy, la Gran Zimbabue es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, protegida para los años venideros. Número 5. Una mandíbula antigua. La historia humana es algo tan interesante, porque te preguntarás, bueno, verás, un simple descubrimiento de una mandíbula gris fosilizada cambió fácilmente nuestra comprensión de nuestros primeros antepasados. Chichu Seyum, un entonces estudiante de posgrado de Etiopía, se topó con el lado izquierdo de una mandíbula inferior con 4-5 dientes mientras realizaba una expedición de campo en el este de Etiopía en 2013. Esta mandíbula fue identificada como del género Homo, el mismo grupo que nos incluye a ti y a mí, el Homo sapiens. Entonces, ¿qué tiene de especial? Investigaciones posteriores revelaron que la mandíbula es más de 400 años más antigua que los fósiles más antiguos conocidos de nuestro género. Este descubrimiento ha envejecido a los humanos más de lo que pensábamos. En un principio, los rasgos de esta mandíbula mezclan lo antiguo con lo nuevo.
marcando una transición de antepasados más simiescos a una línea más cercana a los humanos modernos, tiene rasgos que la vinculan a especies más antiguas como el Australopithecus, pero también comparte rasgos observados en antepasados humanos. Posteriores a través de esta mandíbula, los expertos consiguieron rellenar las lagunas de la evolución, permitiéndonos estar un paso más cerca del siempre esquivo mapa de la evolución humana. Número 4. Las iglesias de Lalibela en el corazón de Etiopía. Son estructuras talladas directamente en roca sólida. Estas estructuras se alzan en la meseta central de Etiopía, a 2000 metros de altitud. A pesar de su grandeza en la construcción de Lalibela, no ha intervenido hormigón, madera, mortero, ni siquiera un solo clavo. Estas 11 estructuras se construyeron a mano y con herramientas sencillas hace unos 800 años. Estas iglesias están tan increíblemente bien hechas que muchos creen que fueron creadas por los propios ángeles. Sin embargo, la verdad es que estas iglesias excavadas en la roca se construyeron a finales del siglo XVI y principios del X bajo el reino del rey, Lalibela. Las iglesias se excavaron directamente en la roca, en una región que fue centro político y religioso de la dinastía. Sage, esta ciudad pretendía ser la nueva Jerusalén para los peregrinos cristianos de la época que ya no podían viajar con seguridad a Tierra Santa. Debido a la conquista religiosa, además de las iglesias, Lalibela posee una extensa red de túneles pasadizos ceremoniales y zanjas de drenaje. En 1978, Lalibela fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, debido a las continuas visitas de turistas y peregrinos, recientemente ha surgido una ola de preocupación por la conservación de estas iglesias construidas por ángeles. Número 3. Meroe, desde el siglo VII a.C. Mero fue el corazón del reino de Kush, también conocido como Imperio Kushita, un antiguo reino de Nubia al igual que Egipto. Esta ciudad es famosa por su impresionante conjunto de pirámides, más de 200 que pueden ser más pequeñas y empinadas que las construidas por los antiguos egipcios. Pero no por ello menos significativas. Estas pirámides concentradas en 3 grupos principales eran los lugares de descanso de los reyes y reinas que gobernaban Kushner. Su ubicación bendijo al reino con una fuente fiable de agua, así como con abundantes recursos desde mineral de hierro hasta madera dura. Esta destreza industrial no solo supuso un beneficio económico, sino que también desempeñó un papel clave en la fortaleza política y militar de Kush. De hecho, las herramientas y armas de hierro creadas en Meroe eran muy codiciadas en las antiguas redes comerciales que se extendían hasta el Mediterráneo. La ciudad presentaba una mezcla de influencias egipcias, grecorromanas y africanas, reflejo de su posición como encrucijada cultural y comercial. Entre sus estructuras más destacadas se encontraban amplios sistemas de gestión del agua y grandes templos como los dedicados al dios Amón. Hoy en día Meroe sigue siendo un valioso yacimiento antiguo en el que se siguen descubriendo artefactos jeroglíficos y estructuras que narran la historia de un pueblo experto en el gobierno, la artesanía y la guerra. Probablemente se pregunte, ¿qué llevó al fin de este gran reino? Se cree que el declive de Morea comenzó en torno al siglo IV después de Cristo, con la invasión aksumita siendo aún otro reino. Todo lo que el reino de Kush dejó atrás son las ruinas de la vida que habían construido en Moró. Número 2. Boni Boni. También conocido como Boon o Boon, hace referencia a unas ruinas situadas en Enum Malanga, Sudáfrica. Esta vasta red de estructuras de piedra se extiende extensamente uniendo numerosos caseríos amurallados de piedra, campos en terrazas y antiguas calzadas. Históricamente se cree que estas estructuras fueron construidas por el pueblo Boni que habitó la región alrededor del siglo XV. Sin embargo, algunas teorías sugieren que los orígenes de estas ruinas podrían remontarse mucho más atrás, quizá incluso a la antigüedad, cuando los primeros humanos empezaron a experimentar con la agricultura. Las ruinas consisten en innumerables círculos de piedra y recintos interconectados que algunos investigadores creen que sirvieron como rastros de ganado o celas agrícolas. La disposición de estas estructuras con campos en terrazas apunta a una comprensión de la erosión y la preservación del suelo crucial para una agricultura sostenible,
Aunque aún nos queda mucho por aprender sobre estas ruinas, las de Bacon se enfrentan a retos como el abandono y la amenaza de la erosión. Por suerte, se están realizando esfuerzos para preservar estos yacimientos y reconocer su valor como parte del patrimonio sudafricano. Número 1. Herramientas de piedra más antiguas. En julio de 2011, Sonia Harman y Jason Lewis, arqueólogos de la Universidad de Stony Brook, se embarcaron en lo que se convertiría en una expedición pionera en el marco del proyecto arqueológico Turkana Occidental. En su viaje, el equipo de prospección se equivocó de camino y acabó en lo que hoy se conoce como Lomai 3. Fue entonces cuando el equipo de Sonia y Jason divisó una serie de extrañas piedras que sobresalían del sedimento. Siendo expertos, reconocieron inmediatamente que las rocas parecían demasiado organizadas para ser ordinarias. Allí, en el Barranco Seco, el equipo descubrió lo que ahora se conoce como las herramientas de piedra más antiguas que hemos descubierto. Estos artefactos tienen la friolera de 3,3 millones de años, unos 500.000 años antes de la aparición del género Homo. Las herramientas se caracterizan por grandes lascas y núcleos, lo que indica una técnica RIM de fabricación de herramientas de piedra que implicaba sujetar la piedra con las dos manos o apoyarla sobre un yunque golpeado con una piedra de martillo. Este método es más primitivo y físicamente más intensivo en comparación con las técnicas posteriores utilizadas por el Homo habilis. Básicamente, las herramientas de piedra descubiertas en Lomai 3 aluden a la teoría de que quizás los Homo habilis, también considerados los manitas, no fueron los primeros fabricantes de herramientas, ya que estas herramientas de piedra de 3 millones de años de antigüedad retrasan varios cientos de miles de años los orígenes de la fabricación de herramientas. Estos han sido todos los descubrimientos del día de hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Comenta allá abajo que quieres que hablemos el próximo video o si tienes alguna opinión.